Esta serie sobre el libro de Efesios, el trabajo, la labor de los pastores, de los ancianos, de los obispos. Hemos visto en el libro de Efesios capítulo 4 que Dios ha dado dones para todo el pueblo, que ha enriquecido a la iglesia con dones. ¿Para qué? Simplemente para servirnos. ¿Para qué son los dones del Espíritu? Para servirnos en amor. Y hemos hablado entonces acerca del ministerio de las coyunturas o los miembros o las partes, que a través de los dones que reciben de Dios, así se edifican, se sirven unos a otros. Y hemos dicho también que hay un don que Dios da, que es aquellos que ocupan el lugar, el oficio de pastores, de maestros, que Dios lo usa para equipar al pueblo, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y hemos estado viendo algunas cosas acerca de este ministerio. Hemos dicho allá en Tito, si volvemos allí al libro de Tito, el libro de Tito capítulo 1, vemos lo que Pablo le dice a su hijo amado en el Señor, un pastor joven. Le dice allí en Tito capítulo 1 versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y decíamos que parte de lo que los pastores, ancianos, obispos, que es lo mismo, como ya hemos visto, es que somos llamados a corregir lo deficiente. Decíamos el domingo pasado, a corregir lo deficiente en el cuerpo de Cristo de una manera corporativa, pero también a corregir lo deficiente en una manera individual. Ese es el llamado de los ancianos, de los pastores, de los obispos. Te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. En otras palabras, Tito como anciano iba a corregir una deficiencia. ¿En qué consistía esa deficiencia? En establecer pastores en una ciudad donde no lo sabía. ¿Por qué? Porque a su vez esos pastores en ese lugar, en esa región, también se darían a la tarea de corregir lo que era deficiente, de proveer lo que falta. Quiere decir, como vimos en Efesios 4, de equipar a los santos para la obra del ministerio. Vimos también Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12, donde Pablo le dice a una iglesia a la cual él nunca ha ido, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Una vez más vemos al apóstol Pablo deseando ir a un cuerpo, a una iglesia, para a través del don que Dios le había dado, confirmar a esa iglesia, establecer a esa iglesia. Alguien puede decir, pero esa iglesia estaba ya fundada. No necesitó del apóstol Pablo. Pero Pablo con su llamado como apóstol, que fue un llamado especial al apostolado, no como los apóstoles de hoy, ¿verdad? Su llamado como apóstol, habiendo estado con Jesucristo, habiéndolo visto resucitado, habiendo sido enseñado por Él, habiendo recibido palabra divina a través del Espíritu Santo, Pablo quería llegar a esa iglesia con el mensaje que iba a establecer, a afianzar, a arraigar a esta iglesia en la doctrina del Evangelio, en los fundamentos correctos para la iglesia. Alguien puede decir, bueno, eso es parte de Pablo como apóstol, pero nosotros ¿qué? Como pastores, hay una diferencia porque no somos apóstoles, porque no hemos visto a Cristo, porque no hemos andado con Él, porque no lo vimos resucitado, pero nosotros nos movemos en el apostolado de Pablo. Nosotros nos movemos en la enseñanza. Nosotros nos movemos en la doctrina que los apóstoles y los profetas recibieron, que ha sido guardada y registrada en esta palabra. Y con el don que Dios nos ha dado a enseñarla, a proclamarla, a profetizarla,
nosotros entonces también establecemos a la iglesia y la arraigamos de una manera saludable. Ese es parte del llamado de los pastores, de los maestros, de los ancianos. Vimos también que esto no es simplemente una acción que es unilateral de mí hacia ustedes. Dice Pablo en el versículo 12 de Romanos 1, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En otras palabras, Pablo sabía que parte de su llamado era a compartir un don, el don que Dios le había dado, pero también ¿a qué? A recibirlo. Que no iba a una iglesia donde no había dones del Espíritu. Que no iba a una iglesia donde el Espíritu no estuviera activo, moviéndose y estableciendo y operando, sino él sabía que él tenía un llamado especial delante de Dios, pero después como cuerpo bajo la cabeza, él era una coyuntura más, era un miembro más, era una parte más integrante de ese cuerpo. Y por lo tanto él le dice a los romanos, yo quiero ir a ustedes, quiero utilizar el don que Dios me ha dado para confirmaros y estableceros, pero sé también que cuando esté entre ustedes, ustedes me van ¿a qué? A enriquecer a mí, me van a bendecir a mí. ¿A través de qué? De los dones del Espíritu que habían en ese cuerpo. Por eso nosotros empezamos a visualizar que la iglesia, el cuerpo, es un intercambio de regalos. Recuerden que hablamos de esa tradición que hemos tenido en muchos pueblos nuestros, familias, que en algún momento y en fechas especiales nos intercambiamos regalos. ¿Recuerdan? Pues esa es la iglesia. La iglesia somos aquellos que hemos recibido el regalo de los cielos, que es Cristo Jesús, que es perdón de pecados, que es sanidad eterna para siempre y reconciliación con nuestro Dios a través de la sangre de Jesucristo, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, dice, a su luz admirable, que antes estábamos esclavizados de Satanás, y antes andábamos ciegos en este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, y ahora hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús, y ahora somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y ahora en esa nueva criatura que somos, el Señor nos ha enriquecido, nos ha dado de su Espíritu, ha derramado dones a los hombres, al pueblo de Dios, precisamente para que en la iglesia nosotros intercambiemos regalos espirituales. ¿Habían pensado en eso de esa manera en la iglesia? Si ustedes se fijan entonces, yo necesito de vuestra administración para yo ser alentado y para yo crecer. Ustedes necesitan de la mía. Pero también necesitamos de aquel hermanito cuyo don es el don de alentar a alguien. Aquel hermano que siempre está alentando. ¿No han visto personas así? Que de alguna manera están en el cuerpo y a veces yo tiendo a ponerme triste. A veces hay algunos entre nosotros que somos más débiles, pero siempre hay alguien que lo vemos que está siempre ¿qué? Alentando. A veces vemos a otros que siempre están exhortando. Vemos a otros que siempre se están entregando en servicio en alguna labor. Pues la palabra de Dios describe todo eso como dones que el Espíritu ha dado a su iglesia. Y es a través de esa operación mutua. Los pastores maestros enseñan la palabra, el cuerpo recibe esa enseñanza y a través de esa palabra que activa fe en nuestros corazones, vemos a Cristo a mi favor, nos desbordamos en agradecimiento a Él y el Espíritu derrama en nosotros dones para servir en amor. También hemos dicho que a veces nos preocupamos un poco por esto de los dones y decimos, pastor, pero yo no sé qué don yo tengo. No te preocupes tanto. A veces estamos tratando de discernir cuál es el don. El don es dado para servir. La pregunta más significativa es, ¿quieres tú servir?
hay un anhelo ahora en tu corazón por la gracia de Dios, que estás desbordando con el deseo de servirnos unos a otros. Pues eso es parte de la tarea de los pastores, poder a través de la predicación de la palabra correctamente enseñada, que el cuerpo se active en un servicio mutuo, para poder entonces recibir crecimiento saludable en el Señor. Por eso es que vimos en Efesios 4 que cuando las coyunturas, los miembros, las partes están activas, entonces el cuerpo recibe crecimiento en el Señor, porque nos estamos sirviendo mutuamente en amor. Oh, cuánto he sido yo enriquecido de vuestro servicio. No saben las diferentes maneras en que ustedes, como Pablo decía aquí, para yo ser mutuamente confortado por la fe que nos es común. No solamente en términos de acciones y de servicio, la palabra de Dios nos habla de mujeres que dice que lavaron los pies de los santos. Hablaba yo con la secretaria el otro día porque ella me había traído una comida y yo la iba a coger y me dijo, no, pastor, yo te voy a servir. Y enseguida me vino a la mente ese texto. Y dijo, wow, Mari, estás lavándole los pies a los santos, ¿verdad? Estás sirviendo. Y nos habla precisamente de esas mujeres que lavaron los pies a los santos, que sirvieron, ¿verdad? Y así nos habla de una infinidad de múltiples operaciones de servicio en el cuerpo del Señor, donde nosotros completamos eso que Dios nos ha llamado a hacer a través de esta operación mutua. Cuando ustedes hablan la palabra, porque la palabra no solo ha sido dada para que yo la hable, ¿verdad? Si ustedes van, por ejemplo, un momentico a Colosenses, mire qué interesante, ahí en Colosenses capítulo 3, en Colosenses capítulo, estas son las formas en que a través de la administración de la palabra, ustedes son equipados también para poder servirnos los unos a los otros. ¿Y cuál es una forma de hacerlo? Mira lo que dice aquí Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Está hablando solo de los pastores? No. En vosotros, en el cuerpo, en la iglesia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es el don de profeta. El don de profeta no es el mal llamado don que vemos hoy en muchas iglesias, donde se para alguien y dice, así dice Dios. El don de profecía es que nosotros podamos hablar la palabra. Ustedes han profetizado muchas veces. Pastor, ¿pero dónde dice eso? Ustedes van a Corintios, 1 Corintios 14 dice, yo quiero que ustedes profeticen más que otras cosas, porque cuando lo hacen, dice, entonces van a traer palabras de consolación, de aliento, de exhortación. Ese don sigue hoy. Pero sigue hoy de una manera no como los apóstoles y profetas que actuaron hablando palabra inerrante para tener la escritura. La escritura ya es perfecta, la escritura ya ha terminado. A la escritura nada se le puede añadir y nada se puede quitar. Pero cuando usted habla del corazón esa palabra, cuando usted aplica a circunstancias, a ciertas necesidades en la iglesia, esa palabra, usted está moviéndose con el don profético. Usted está moviéndose en ese don de hablar, de anunciar la palabra de Dios y la sabiduría necesaria para aplicarla a ciertas circunstancias, momentos en la vida de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes ha estado en una situación en particular y alguien ha venido, no ha sido necesariamente un pastor, pero alguien ha venido y de una manera así como ustedes tienen el don, empieza a profetizarte, a hablarte la palabra de una manera que te empieza ¿qué? A edificar, que te empieza a alentar, que te empieza a consolar? Eso es lo que dice Pablo en Corintios, que es la profecía. Dice que esa palabra profética alienta, consuela, edifica al pueblo. Y muchos de ustedes tienen ese don.
Lo vemos en las vigilias de oraciones, cuando nos alentamos y hablamos la palabra profética unos a otros, nos movemos en el don del Espíritu. Los dones no han cesado. Lo que ha cesado es la revelación de su Escritura, de esta palabra reveladora del plan de Dios de salvación en Cristo Jesús y de su ley santa y sus mandamientos para guiarnos a toda verdad. Cuando nosotros aplicamos esa palabra de esa forma en el cuerpo, o yo también, cuando un día traigo un mensaje y yo lo preparo, pero en algún momento el Espíritu me lleva a aplicar esa palabra a situaciones, a condiciones en vuestras vidas, que ustedes lo reciben y dicen, wow, el Señor me habló a mí hoy. Esa es el ministerio de los profetas. Y los pastores debieran tener ese don, el don de poder profetizar, el don de enseñar, el don de sabiduría, el don de discernimiento. Todos estos son dones que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Para edificarla, para nutrirla. ¿Te sabes tú enriquecido de Dios por su don espiritual? Por la capacitación del Espíritu Santo en tu vida para tú poder ministrar a otro y hacer que otra coyuntura se pueda levantar y fortalecerse en el Señor. Ese es tu lugar también en el cuerpo de Cristo. Veamos ahora también lo que dice Pablo en Colosenses 1. ¿Cuál es el propósito de los pastores y maestros? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos ver en el cuerpo? Ahí en Colosenses 1, versículo 28 y 29 dice Pablo hablando de Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué quiere decir perfecto? ¿Sin pecado? No. ¿Que no vamos a pecar más? No necesariamente. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a luchar contra el pecado. Lo que quiere decir perfecto es, quiero presentarlos a ustedes, a una iglesia, a un cuerpo y a miembros de un cuerpo que estén en el proceso de ir siendo conformados cada día más a la imagen de su Hijo. ¿Para qué es todos los dones que Dios nos ha traído y nos ha entregado? Para ser conformados cada día más a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es el resultado de ser conformado cada día más a Cristo? El amor. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, aquellos que tenían tantos dones y se fajaban por los dones, y Pablo les dice, mas yo os muestro un camino mejor, más excelente. Gloria a Dios por los dones. ¿Cuántos de ustedes quizás ustedes trabajan con herramientas, verdad? El carpintero tiene martillo, tiene serrucho, el dentista tiene su handpiece, ¿verdad? El cirujano tiene su bisturí. Pero ¿cuántos de los que trabajan con herramientas de alguna manera están enfocados en la herramienta? No, ¿verdad? Imagínense el carpintero que tenga un serrucho y que esté serruchando y que empiece a enfocarse ¿en qué? En el serrucho. ¿Qué va a pasar con el corte? Le va a quedar mal. Pues los corintios estaban tan enfocados en los dones, en los carismas. Por eso es que alguien me ha dicho, hoy en día no se vive carisma o carismatismo, se vive carimanianismo, decía alguien. Porque las personas están maniáticas con los dones. Las personas están enfocadas en ellos mismos y tenemos iglesias que están siendo corrompidas y dañadas y torcidas por el enemigo porque todo el mundo está mirando por lo suyo propio. Porque todo el mundo está tratando de resaltar sus dones, de enseñar sus herramientas, cuando la realidad es que el Espíritu, ni el mismo Espíritu quiere ser exaltado el mismo, sino ser exaltado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Quiere decir, todo lo que hacemos
nos debe entregar, y todo lo que verdaderamente venga del Espíritu nos debe llevar al camino más excelente. Al camino más excelente. Es el camino que los corintios habían perdido. Es el camino que muchas veces nosotros perdemos. Si tenemos ese camino más excelente, que es el amor, entonces vamos a querer obrar yo aquí desde mi púlpito hacia ustedes para verlos crecer en amor a Cristo. Ustedes los unos a los otros para verlos crecer en amor y en apego a Jesús y en ese servicio para hacer bien a mi hermano, para edificar a mi hermano y así ser presentados maduros, perfectos delante de Dios en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía en versículo 29, para lo cual también trabajo. ¿Para qué trabajo? Para enseñar mis herramientas y para mostrar qué gran apóstol yo soy. Para presentarlos maduros en Cristo Jesús, perfectos, que no les falte nada. Para presentarlos de tal manera que ustedes entiendan esa palabra que nos ha sido dada para todo uso en nuestra vida y para la piedad y para con las herramientas que Dios nos da a través de ella poder entonces crecer siendo conformados a la imagen de su Hijo. Y Pablo decía, para esto yo trabajo. Para eso deben trabajar los pastores. Y qué interesante, mira lo que dice Pablo, para lo cual también trabajo luchando según mi fuerza de voluntad, mi libre albedrío, mis decisiones, mi compromiso. Dice eso. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Esa palabra potencia no la usamos hoy, ¿verdad? La potencia, el poder de Él. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos impotentes? Una palabra cargada de connotaciones hoy en día, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros nos sentimos? Oye, vivimos en un tiempo donde las personas están ¿cómo? Sin fuerzas. ¿No han visto eso? A veces decimos que este país es como una trituradora, un triturador ¿de qué? De hombres. Porque oye, cuando llegamos usualmente del trabajo, ¿cómo estamos? Y yo sé que trabajamos duros, hermanos. Yo sé que están trabajando fuerte y que aún más se hace difícil en este país hoy en día el proveer adecuadamente para nuestras necesidades. Pero ¿cuántos quieren en medio del cansancio físico experimentar una potencia divina? ¿Cuántos quieren en medio del cansancio y de las pruebas y de las tribulaciones empezar a experimentar un renacer y un avivamiento y una fuerza que no la puedo explicar? ¿Cuántos ya lo están experimentando? Yo sé que hay algunos que lo están experimentando. Y no tiene que ver a veces con la edad. A veces vemos personas adultas y ya mayores que vemos una gran potencia actuando en ellos. ¿Qué potencia? ¿De dónde viene esta potencia y para qué es? Es la potencia del Espíritu Santo que viene a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y que ahora le dice al Señor, heme aquí, yo quiero servirte, úsame. No quiero recibir tu regalo para guardarlo. Yo tenía uno de los primeros mensajes que prediqué. El Señor me llamó a construir una caja de regalo grande. Y yo con esa caja empecé a decir, ¿qué hacemos con el regalo de la salvación? ¿Recuerdas, Yoli? Y a veces lo que hacemos con ese regalo es que lo ponemos de almohada y nos dormimos en él. O lo ponemos de asiento, estamos ahí cómodos sentados. O cogemos y haciendo salvo ya, empezamos a tirarle el regalo y a darle golpes a otros, aún estando en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es lo que tú haces con un regalo? Cuando se te da un regalo, lo que tú haces es abrirlo y ¿qué haces? Y profundizas en él y lo descubres y lo usas y te deleitas en él. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice el Señor a los Colosenses en el capítulo 3, buscad pues las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo entendió, comprendió, se movió en eso y es lo que él quiere para la iglesia también. Que este poder, dice, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Que la potencia de Dios actúa
poderosamente en mí. ¿Cuánto lo han visto? ¿Será que hay una razón por la cual estás caído, con depresión espiritual, sin ánimo? Porque la potencia que está en ti no está avivada. Y no te fue dado, el Espíritu Santo te ha sido dado para que te deleites en Dios. Pero cuando quitas los ojos de Jesús y los pones en ídolos de este mundo, la potencia se empieza. Está ahí, pero la potencia está inactivada. Y lo que está actuando es la potencia de tu carne. Y tu carne siempre te va a llevar hacia abajo. Pero cuando por el Espíritu de Dios empiezas a ver a Cristo a tu favor, las promesas eternas que Él te ha dado, la herencia eterna que tenemos por siempre para Él, la posibilidad ahora de disfrutar compañía, comunión y amistad con mi Salvador ahora, de poder amarlo, de poder conocer su voluntad y de poder decirle, ¿cómo puedo ahora servirte, Señor? Pues hay una potencia que empieza a levantarse adentro de tu corazón. La obra de los pastores maestros está hecha para nosotros levantar por la predicación de la palabra y el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado, esa potencia en ustedes a través de la fe. Vemos que Pablo quiere presentar a todo hombre perfecto. Vemos que Pablo quiere hacer otras cosas, como vimos también el domingo pasado en Hechos 6. Que quería cubrir necesidades en la congregación. Vemos también cómo Pablo, y vamos ahora un momentico allí a 1 Corintios capítulo 5 y veamos otra faceta del ministerio de los pastores. 1 Corintios capítulo 5, comenzando en el versículo 1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Esta es la iglesia que se estaba vanagloriando de sus dones. Y Pablo dice, ¿ustedes están envanecidos por los dones? ¿Están llenos de carisma? ¿Están llenos de dones? Pero no están caminando en el camino más excelente, sino se han entregado al pecado y no al amor en Cristo Jesús. Le dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cuál es el ministerio también de los pastores, maestros, ancianos? El ministerio, hermanos, de traer corrección. The ministry of rebuke. El ministerio de traer, ¿verdad?, esa palabra de amonestación cuando el cuerpo no está caminando bien o cuando alguien no está caminando bien. Dice, pastor, pero me va a empezar a juzgar. Ay, hijo, hija, si yo no te juzgo en el amor de Dios, ¿cómo vas a poder corregir tu vida? Vivimos hoy en día donde las personas no quieren que los corrijan. Y cuando alguien lo corrige, que dice, me estás juzgando. Y como saben Biblia, van entonces ahora, la Biblia dice no juzguéis, ¿verdad? Pero eso es lo único que saben, eso es lo único que saben, porque si pudieran conocer más profundamente la palabra, entenderían que todos los hombres somos llamados a hacer juicio. ¿Qué quiere decir juicio? Discernir correctamente lo que es bueno y lo que es malo. Si ustedes se fijan, Dios juzga. Dios no juzga a nadie. Algunos dicen, mira, Dios es amor. Oh, querido, Dios juzga lo que Dios juzga a su pueblo en misericordia. Y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir juicio con misericordia? Primero que hay que hacer juicio. Y el juicio dice, estás haciendo mal. Estás haciendo mal. Como cuando un día Spurgeon, allá de su púlpito, de pronto dijo, hay una persona aquí que tiene unos guantes en sus pockets, ¿cómo se dice? Ayúdenme. Ahí en sus bolsillos, los cuales se los robó. Como cuando dijo, hay alguien aquí en nosotros que abre su tienda los domingos y que el domingo pasado vendió tal cosa y se ganó tal, tuvo tal ganancia.
Y Spurgeon hablaba frecuentemente de cómo él desde el púlpito, el Señor le daba conocimiento acerca de la condición de sus miembros. ¿Qué cosa es eso si no es la palabra de conocimiento? ¿Qué cosa es eso si no es el Espíritu Santo revelando, no palabra que ya ha sido inerrantemente recibida, sino palabra que a veces el Señor nos trae y nos dice algo? Pastor, usted sabe mi vida, usted predicó acerca de mí. No, es el Espíritu el que la sabe. Es el Espíritu el que la sabe. Y es el Espíritu el que sabe que estás andando en pornografía. Es el Espíritu el que sabe que todavía no te has casado. Es el Espíritu el que sabe que estás robando. Es el Espíritu el que sabe todas las cosas y te anhela celosamente. ¿Y qué quiere hacer a través de su ministerio y a través del ministerio de los pastores maestros? Lo que quiere hacer es hacer juicio contigo con misericordia. Pero si no hay juicio, no hay misericordia. Escucha, pueblo. Para que pueda haber misericordia, tiene que haber juicio. Déjeme mostrárselo. El Señor a una mujer sorprendida en adulterio le estaban haciendo juicio. Si no había misericordia, el juicio que demandaba la muerte, justicia. Y un día los enemigos de Dios se les va a hacer juicio y van a recibir muerte eterna y condenación eterna. Pero hoy todo aquel que por la fe en Cristo se acerca a aquel que es justo y que justifica al que es de la fe en Él, Dios le hace juicio con misericordia. ¿Qué quiere decir eso? No es que Dios no te enseñe tus pecados, Él va a enjuiciar y te va a decir, has sido un adúltero, tú has sido un ladrón, como hizo con Zaqueo. ¿Recuerdan? A Zaqueo, ¿qué creen ustedes que el Señor hizo cuando entró? ¿Por qué ustedes creen que Zaqueo salió gozoso y alegre? Porque el Señor le hizo juicio con misericordia. Zaqueo, tú has estado robando, Zaqueo. Tú has estado aquí defalcando a todo este pueblo, Zaqueo. Tú has sido un avaro, Zaqueo, y tienes amor al dinero. Pero Zaqueo, mira, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, Zaqueo. Zaqueo, yo he venido para rescatarte de tus pecados que han hecho separación con el Padre y te envían a la condenación, a menos que, Zaqueo, tú hoy reconozcas tus pecados y el juicio que yo hago sobre ti, tú lo hagas sobre ti mismo. Y haciendo juicio sobre ti mismo, confieses tus pecados y vengas a salvación aceptando mi perdón, Zaqueo. ¿Tú me perdonas, Jesús? ¿Hay perdón para mí? Claro que hay perdón, Zaqueo. Hay perdón en mi sangre, Zaqueo. Hay perdón porque yo he venido para dar mi vida por las ovejas, Zaqueo. Te puedes juzgar, Zaqueo, puedes escuchar mi juicio. La palabra de Dios dice que el Padre entregó todo juicio al Hijo. Y nosotros todos hemos venido a esta salvación a través de juicio. La cruz nos condena. La cruz dice, el que esté aquí colgado ha sido enjuiciado de Dios como pecador. Y cuando nosotros creemos el mensaje de la cruz, lo que estamos diciendo es, allí en la cruz, mis pecados, mi maldad, mi violación de la ley perfecta de Dios merece que yo muera, que yo sea condenado y que yo sea tratado como un maldito. Ese juicio es justo de parte de Dios a mi vida. Pero aquel que pueda hacer ese juicio es porque ha visto en ese madero al sustituto por nuestros pecados. Aquel que dijo, yo voy a tomar tu lugar, yo voy a recibir la ira de Dios para tomar el justo juicio de Dios que tú merecías, para entonces tratarte con misericordia si te arrepientes y vienes a mí contrito y humillado de corazón. Para que haya misericordia tiene que haber juicio. Juicio. Debemos nosotros hacer juicio con misericordia, llamar a los pecadores y decirles, está sobrando mal, como Pablo hace aquí
con este caso. Como Pablo está tan lleno de dolor porque esta iglesia de los Corintios le había causado tanto dolor de cabeza, no reconocían su autoridad, no reconocían que él era un apóstol, no querían obedecer sus instrucciones, estaban envanecidos. Miraban a otros maestros y decían, estos son nuestros maestros, pero no Pablo. En algún momento Pablo, después de escribirle esta carta, tenemos en esta carta la mención del caso de inmoralidad en la iglesia. No llega todavía noticia a sus oídos de que se han arrepentido. Y dice el mismo Pablo dice que le manda una carta severa. Algunos creen que hay una carta intermedia entre 1 y 2 de Corintios que no fue inspirada por el Espíritu. Pregunta, ¿fue esa palabra, esa carta intermedia, palabra de Dios, de Pablo para la vida de los corintios? Claro que sí, pero no fue palabra inerrante de Dios a las Escrituras y por eso no la tenemos. Porque sabemos que Pablo describe en 2 de Corintios que les habló muy severamente, duramente. Hay muchas cosas que Pablo dejó tirar en esa carta que él quisiera que las hubiera ¿qué? Recogido. Su carne cayó ahí. Sin embargo, nosotros sabemos que le viene el reporte después que los corintios se han volteado, que se han arrepentido, que Dios utilizó esa carta llena de carne de Pablo y de su propio allí braveza con los corintios para de alguna manera voltear aquella congregación y aquella sección de los corintios no arrepentidos para Dios. ¿Le habló Pablo proféticamente a esas personas? Claro que sí. Les habló proféticamente a través de esa carta, pero no le habló con una palabra inspirada, inerrante de las Escrituras, como muchas veces nosotros hablamos, pero lo que hablamos, aunque viene de Dios y Dios lo usa y profetizamos, no es una palabra inerrante de Dios. Por eso es que yo no puedo pararme y decir Dios dice. Si alguien dice Dios dice, yo le pregunto capítulo y versículo. Dios dice en qué capítulo y en qué versículo. Yo siento de Dios que te diga esto, está bien. Yo siento en mi corazón, quiero decirte esto. ¿Puede Dios utilizar esa palabra profética en la vida de alguien para hablar verdad, corrección, edificación y consuelo en la vida de alguien? Claro que sí. Pero entonces la Biblia dice probar a los espíritus. Si hay algo que se aplica. Yo le decía a la parte en inglés. Yo he escrito cartas últimamente, yo he hablado últimamente con muchas personas. Y me venía a la mente el reconocer esta situación de Pablo. Yo sé lo que es hacer una carta y dejarla ir rápido. Mi esposa siempre me dice, oye, no seas tan rápido para hablar, ¿verdad? No tires las cosas tan... Es verdad, a veces nos pasa eso, ¿verdad? Y yo le decía ya en el servicio en inglés, si alguna vez yo he dejado caer algo, he tirado algo o me he dirigido a ustedes en alguna manera que ha sido severa, mi corazón se pone pequeño en mí porque no quisiera contristaros, no quisiera actuar con ustedes severamente. Lo que quisiera más bien es que ustedes abundaran en frutos en Cristo Jesús. Pero perdónenme a mí, así como Pablo también andaba inquieto hasta que no le llegó esa noticia de los corintios que se habían volteado en arrepentimiento, que es otra cosa que los pastores son llamados a hacer, a corregir, hermanos. Vivimos en un contexto hoy donde esto no es aceptado fácilmente, lo sabemos, sobre todo en esta sociedad americana donde mi puerta, ¿verdad? Llámame si vas a venir. El pastor no puede aparecerse en la puerta, ¿verdad? Imagínense ustedes, hermanos, si allá en el pueblo de nosotros, el pastor que hacía, iba ¿de qué? De casa en casa, de puerta en puerta. Te sorprendí en esa situación. Imagínense ustedes, ¿verdad? Pues hoy en día todo es programado, hoy en día todo. Tenemos tantas formas de poner una fachada. Y de no dejar que venga corrección a nuestras vidas. Pregunta, pueblo. ¿Quieren ustedes seguir a Cristo? ¿Y quieren ustedes ser presentados perfectos delante de Él? Para eso se van a tener que abrir a la corrección.
de los pastores. Qué bueno que antes de que nosotros veamos algo o algo venga a nuestra mente o a nuestra atención, que ustedes mismos se acerquen. Pastor, estoy lidiando con esta situación. Pastor, yo me he juzgado por la palabra y me doy cuenta que no estoy bien. Pastor, yo quiero arreglar esto en mi vida, ayúdame, ore conmigo. Yo recibo llamadas así de ustedes y por eso le doy gloria a Dios. ¿Qué va a hacer un pastor en una situación así enseguida? ¿Hacer juicio con qué? Con misericordia, restaurar, levantar, apoyar a ese hermano caído. Nosotros nunca pisamos al caído, no debemos pisar al herido. Lo que debemos hacer, si es herido, está herido y es una caña quebrada, es un pábilo humeante. Dice la palabra de Dios que Él la caña quebrada no la va a partir. ¿Usted no ha visto una caña quebradita? Qué fácil sería hacerle así y destruirla. ¿Ustedes no han visto cuando una velita está con una pequeña luz? Que simplemente si solamente pasaras se apagaría esa vela. Pues la palabra de Dios dice que nuestro Dios no va a apagar el pábilo humeante ni la caña quebrada. ¿Cuánto hemos estado ahí nosotros? Con una pequeña luz humeante, quebrados, y Dios nos ha tratado con misericordia para que la luz crezca, para que la caña se sane, para que lo torcido se enderece, para que las rodillas paralizadas y caídas se fortalezcan, para que la disciplina de Dios nos ayude a ser partícipes de la santidad de Dios. Pues esa es parte del ministerio de los pastores y maestros. Y yo me pregunto si estás dispuesto a recibirlo. Si eres un miembro de esta familia en Cristo Jesús, yo sé que lo vas a recibir. Que el Señor quiere que participes en fruto. El Señor quiere ordenar tu vida. ¿Sabías eso? El Señor quiere traer más salud a tu vida. ¿Crees tú que ese patrón que has tenido ya por tiempo es saludable para ti? ¿Crees tú que el enemigo no te está golpeando una y otra vez con esa piedra a la cual tú te has resignado y piensas que no hay poder para ti para levantarte sobre ella? El enemigo nos engaña. El enemigo nos engaña, pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermano, les está hablando alguien que es muy débil. Muy débil, hermanos. Y alguien que por la gracia de Dios ha visto la potencia de Dios actuando en mí para fortalecerme, para llamarme más a santidad, para deleitarme. ¿Qué cosa es esto de santidad? Que te puedas deleitar en Cristo, amado. Que puedas disfrutar su comunión, amado. Él no te quiere robar un disfrute. Él te quiere quitar los disfrutes perversos y nocivos y engañosos de la carne y de Satanás, para traerte el deleite, la armonía, la paz, el consuelo de Cristo Jesús en tu vida a través de la obediencia en su espíritu. El enemigo nos engaña. Yo veía un muñequito con Isaac. En el muñequito había un demonio y Batman estaba luchando contra el demonio. Había uno que de alguna manera le hizo caso a una promesa del demonio. Y de pronto dicen, no te das cuenta que el demonio nunca da lo que promete. Siempre te engaña. ¿Cuántos han experimentado eso? El engaño del demonio, el engaño de la carne, el engaño de aquellas cosas que nosotros queremos hacer, pero no las queremos rendir a Dios y hacerlas en la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuál es parte de nuestro trabajo? Precisamente llamarte, exhortarte, amonestarte, warn you, ¿cómo dice? Advertirte, para que puedas entonces caminar perfecto, maduro, en ese proceso de ser conformado a la imagen de su Hijo. Vamos a orar, continuaremos pronto viendo otras facetas de la tarea de los pastores y maestros que son necesarias para vuestras vidas. Pero ahora vamos a inclinar nuestras cabezas
y vamos a orar. Oh amante Padre, tu llamado siempre está ahí para nosotros. Tu llamado de rededicar nuestras vidas a ti como tus hijos siempre es nuevo cada mañana. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, lo cual quiere decir que siempre estás a través de tu Espíritu trayendo juicio y discernimiento a nuestras vidas, pero aquellos que descansamos en la cruz de Cristo a mi favor y en la sangre del Cordero, podemos escucharme la misericordia que dice: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con Dios. Oh hijo amado, levántate hoy en ese juicio, en la misericordia que ves en la cruz, y voltéate de tu maldad y tu pecado al Padre que te ama, al Padre que benevolente te recibe y te calza y te viste y venda tus heridas y te da ríos y manantiales de agua viva para que disfrutes de llenadura de su Espíritu, para que disfrutes de comunión perfecta e íntima con Él, para que puedas experimentar esta paz, cuán dulce paz que sobrepasa entendimiento, para aquel dichoso, aquel que obedece a su Padre. Bendito el hombre que obedece a Jehová. Salmo 1. Que no se ha sentado en la silla de escarnecedores, que su delicia es la ley de Jehová. Pastor, yo he estado sentado en esa silla mucho tiempo. Pues levántate, ya Dios te ha cambiado la silla. Levántate y deleítate ahora en la mesa de los redimidos. Ábrete a la instrucción, a la corrección, a la madurez en Cristo Jesús y el llamado a santidad en tu vida, para que puedas comprender que Dios es bueno, que Dios es bueno y que en su bondad Él hace feliz a los que reciben en obediencia la abundancia de su vida, para ser participantes de la naturaleza divina y huir y escapar de la corrupción que hay en este mundo. Quizás hay algún alma hoy aquí que todavía no has venido a Cristo y no lo has conocido como tu Señor y Salvador. Oh alma, hoy Dios te llama a salvación. A través del Evangelio, oh alma, Él hoy te dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Alma, Él hoy te llama a poder arrepentirte de tus pecados y ver que has estado en violencia contra la ley de Dios, quebrantando sus mandamientos, siguiendo tu propio camino, y eres por naturaleza hijo de la ira. Y si mueres hoy, vas a una condenación perpetua, eterna. Pero hoy Dios te dice: ¿por qué vas a morir? Yo no quiero la muerte del que muere, sino que viva, que se convierta su alma y que se vuelva a mí. Arrepentíos y convertíos y recibiréis de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere Dios? Refrigerar tu vida, perdonarte, sanar tus heridas en este mundo, darte a conocer su amor y su perdón en Cristo Jesús y hacerte una nueva criatura en Él, traerte a comunión eterna con Cristo y amistad con Él a través de su muerte en la cruz. ¿No vendrás hoy a Él, alma? ¿Dejarás pasar este día hoy, que es día de salvación para tu vida? Es mi deseo que puedas correr hoy a Él, no correr a mí. No necesariamente tienes que hacer algo hoy, sino ahí donde estás en tu corazón, creer en el Señor Jesucristo y saber que solo en Él tienes perdón de pecado y restauración a una nueva vida y vida eterna. Cree en Él, es el mandato de Él a tu vida. Clama a Él y Él te salvará. Padre, gracias
Señor, recibe hoy nuestra adoración. Recibe hoy, Señor, sacrificios de labios que publican tu alabanza. Y permites que podamos una vez más ser llenos de esta plenitud de tu amor en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.